Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes, hoy es 20 de abril, no del 90, sí de 2026. Esta broma, para los más jóvenes, pues bueno, no les llamará nada la atención. Para los que ya tenemos una edad, lo de 20 de abril del 90 es importante porque es una de las canciones más conocidas de Celtas Cortos. Bueno, pues 20 de abril de 90, hoy es lunes, hoy comenzamos una nueva semana, una nueva edición de Asturias al Día, como siempre, con 3 temas sobre la mesa. Vamos a hablarles de Stalmat, que es una iniciativa universitaria para fomentar el talento matemático. Vamos a hablarles en nuestra segunda parte de la antigua Asociación de Alumnos del Orfanato Minero y del Fundoma. Y en la tercera, de una iniciativa empresarial turística. En cuanto a lo primero, Stalmat, Estímulo del Talento Matemático, es un proyecto de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que selecciona a jóvenes mediante pruebas para ofrecerles sesiones de formación extracurricular que potencien su capacidad matemática. Vamos a conocer cómo está funcionando en Asturias. Estaban con nosotros hace unos cuantos meses al comienzo del curso. Bueno, pues ahora que estamos ya prácticamente al finales de este 2025-2026, vamos a hacer balance de esta iniciativa con unos cuantos tertulianos que ya tenemos a nuestra mesa y que después les voy a presentar. En cuanto a lo segundo, los antiguos alumnos del Orfanato Minero y de la Fundación Docente de Mineros Asturianos, lo que se conoce como Fundoma, celebran este sábado, el 25 de abril, en Ubieu, una reunión, una asamblea general a la que asisten regularmente los alumnos de diferentes épocas que estuvieron internos en esta institución. Van a venir a explicárnoslo María José Martín Villar, que es la presidenta de esta asociación de antiguos alumnos, Marisol Lorenzo, tesorera, y Maripaz Avín, vocal de esta institución. Y para acabar, Antalleri, proyecto empresarial que encabeza Noelia Fernández, guía cultural y turística, que ofrece visitas guiadas telemáticas y otras actividades para divulgar nuestra historia y nuestra cultura, pensadas tanto para los turistas como, y ahí también está una pequeña novedad, especialmente para los propios asturianos, que muchas veces desconocemos cosas que tenemos al lado de casa. Cuando nos la explica una experta, como es el caso de Noelia Fernández, esta guía cultural y turística responsable de Antalleri, nos damos cuenta de lo mucho que tenemos y a veces de lo poco que lo apreciamos. Pues comenzamos Asturias al Día, como siempre, con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y hoy con Iván Diego, responsable, coordinador del programa Asturias Forestín de Valdalón. Iván, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Que es el artífice de que hoy tengamos con nosotros a Fátima Drubi, la presidenta de Stalmat Asturias, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Fátima, buenos días. Hola, buenos días. Daniel Sánchez Repullo es el vicepresidente de Stalmat, el presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Daniel, buenos días. Buenos días. Tenemos a 2 chavales con nosotros, a Vera González Tablón, estudiante de segundo de la ESO del IES Jovellanos de Sisión. Vera, ¿qué tal? Muy buenos días. Y a Gael Martínez Arnáez, es estudiante de primero de la ESO, en su caso del Instituto de Pando en Ubieu. Gael, muy buenas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los mayores ya habíais venido con Roberto Pato, con el titular de este programa, que por cierto se reincorpora ya de forma prácticamente inmediata, recupera el puesto y después de una baja médica estará al frente de Asturias al Día ya la semana que viene. Decía que estabais con él hace unos meses cuando presentábamos el proyecto, Iván, aquí en Asturias, porque es un proyecto que lleva ya muchos años funcionando a nivel estatal en varias comunidades autónomas. Nosotros nos uníamos hace, pues eso, al comienzo de este curso 2025-2026. Eso, estábamos antes falándolo ahí abajo y pensábamos que había sido más bien por mayo, que fue cuando lanzasteis la convocatoria el año pasado. Pues en contacto conmigo a Daniel. Yo a Daniel conocílo en la primera edición de la Feria de la Ciencia, que se hizo aquí al lado, en Sisión, y a partir de ahí, pues eso, un día mandóme un correo y estamos con esto, estamos poniendo esto en marcha, va a ser la primera vez que se falla aquí en Asturias, y pensamos, pues bueno, cómo no, que era una muy buena oportunidad para hacer un programa.
Y ahora nada, hará un par de semanines así, otra vez un correo, Iván, esto ya llevamos todo el año trabajando en ello, ya tenemos una serie de sesiones, estamos a puntín de acabar esta edición, pero además de lanzar la siguiente. Entonces, bueno, era el momento perfecto para sentarse y hablar un poquitín más de esto. Vale, siempre que vienes, y afortunadamente vienes unas cuantas veces a lo largo del curso, recordamos lo que es la institución que tú coordines, el programa Asturias Forest Team de Valnalón. Vamos a volver a recordarlo para nuestros oyentes y nuestros espectadores. Por favor, Iván. Sí, con el programa Asturias Forest Team nosotros lo que procuramos es un poco dar difusión a todas las iniciativas que se están desenvolcando al rodio de la educación científico-tecnológica en los centros educativos de Asturias y, en algunos casos, también iniciativas impulsadas por instituciones como la Universidad de Uvieu o la Sociedad Matemática de Asturias. Nosotros, como sabéis, también ponemos mucho el foco creemos que hay una pieza fundamental ahí, que es el profesorado, y, por ejemplo, ¿no?, para que la gente se haga una idea, en este mes solo, hoy mismo por la tarde, vamos a clausurar un curso muy chulo que estamos haciendo sobre Internet de las Cosas con profesorado de física principalmente aquí en el Media Lab, en la Universidad de Uvieu. El 18 de mayo vamos a tener por aquí otra vez a Digna Couso, una experta en educación científico-tecnológica, que va a dar una charla sobre espíritu crítico en el aula de ciencias. 21 de mayo tenemos la cuarta edición de la Feria de la Ciencia, este año en el pabellón de exposiciones de la Madalena, este año vamos para Avilés. Y vamos a lanzar también, creo que esta semana va a ofertarse un curso que lleve de introducción a la bioinformática para profesorado de biología. Entonces, todo esto fais en colaboración, pues por ejemplo, este curso con Patricia Martínez Botía, que es una investigadora del ISPA. Entonces, estamos siempre haciendo un poco esa labor de intentando acercar el mundo educativo y el mundo de la ciencia y la tecnología y ponerlos que se sienten y que pasen cosas, ¿no? Y esa es un poco la filosofía explicada en 2 minutos del programa Asturias Forest Team. Esa es la idea también de la colaboración que tenemos, a vez tú entre la institución que tú representes, Asturias Forest Team, en Valnalón, y este programa de la Radio Televisión Pública de Asturias al día, Iván. Bueno, en cuanto a lo que es el proyecto en sí, STALMAT, Estímulo del Talento Matemático, Fátima, el objetivo: detectar, orientar, estimular de manera continuada, de manera apropiada también, porque estamos hablando de chavales muy jóvenes, 12, 13 años, el talento matemático. Eso suena bien, pero a la hora de conseguirlo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cuáles son los preceptos de, por ejemplo, detectar cuando un chico, una chica tiene ese, qué sé yo, que en este caso, en cuanto a lo matemático? Justo vengo ahora del Seminario Nacional de STALMAT, donde nos reunimos las distintas comunidades que tenemos el proyecto en marcha, y precisamente ahí pues se fijan un poco las ideas. Hay una comisión que selecciona una serie de problemas porque proponemos, donde lo que buscamos no es tanto que el alumno o el estudiante interesado que tenga este talento matemático pues tenga una capacidad de cálculo muy grande, sino esa capacidad de razonar, de entrever unas soluciones, plantear un razonamiento, y ese es el tipo de problemas, de pruebas que realizamos. Entonces, a finales de mayo, de hecho ya estamos preparando la prueba de selección para el próximo curso, convocamos a todo alumno que pues tenga esa curiosidad, que le gusten las matemáticas, que quiera participar en este proyecto. Un sábado por la mañana estos chicos lo hicieron y creo que disfrutaron mucho de aquel sábado hace ya un año. Y ahora dicen ellos, ¡puf, qué va! Si no quería ir. No creo, porque yo los veía todos, porque es como una prueba larga, son como 3 horas, hacemos un descanso, y siempre lo digo, fue una de las cosas que a mí más me impresionó ver a chavales de 11, 12 años que salían después de 1 hora y media allí sentados un sábado en la Facultad de Ciencias, y salían, yo hice esto, yo hice aquello, tú qué pusiste tal, y salían con una sonrisa de oreja a oreja. Yo decía, madre mía, nos los podemos quedar todos, eran como 100, y no, había que seleccionar. Pues bueno, pues entonces luego los correctores, los profesores que revisan las pruebas siempre buscan pues esa idea que a lo mejor llama la atención, que demuestra que ese chaval pues eso, tiene una capacidad, que es la que buscamos, ese talento matemático, para luego trabajar sobre esa base. Entonces ese es un poco el sistema, buscamos a través de una prueba de selección que se hace a finales de mayo, principios de junio, y la misma en toda España.
y con unos tipos de ejercicios que lo que buscan es ver esa capacidad que tienen estos chavales para pensar un poco de forma diferente desde un punto de vista matemático. A ver, Vera, Gael, ¿fue como dice Fátima o fue un fastidio tener que ir un sábado por la mañana con la cantidad de cosas que tenemos que hacer por semana, tanto en el cole o en el instituto, actividades extraescolares y luego un sábado por la mañana, hombre, cuando lo que presta a dormir o hacer lo que queráis? A ver, ver, venga, yo estuve a punto de no ir porque la verdad me daba un poco de pereza. Pero luego fue como, no, que es una oportunidad muy buena, va. Y entonces fui y lo hice tal. Y al final estuvo muy guay. O sea, no me lo esperaba, la verdad. Pensé que iba a ser bastante más aburrido. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia, Gael? A mí me lo ofrecieron, me parecía buena idea. Luego mi madre no se lo podía creer porque le parecía muy... Decía ya, un sábado por la mañana tan pronto en la Facultad de Ciencias, pero luego al final dije que quería ir y fui. Bueno, ¿y la experiencia fue buena? ¿Estáis contentos de haber participado, de seguir participando en esto? Sí, o sea, está muy guay. Hacen un montón de sesiones, o sea, cada sesión es diferente y luego se aprenden un montón de cosas que no te explican en el cole tampoco y que al final lo hacen para que sea divertido y interesante, entonces no te aburres tampoco, o sea, no tienes tiempo. Gael, ¿la experiencia fue buena hasta ahora? Sí, me gustó mucho porque a veces te proponen retos y a algunos cuestan más resolverlos y te explican cosas que no sueles ver en el instituto. Claro. Bueno, seguimos hablando, pero voy a dar paso también a Daniel, que lo tengo aquí olvidado, vicepresidente de Stalmat y también el presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Lo cierto es que partimos también de un nivel en Asturias, de nuestros estudiantes, bastante alto. Los resultados de la última prueba PISA 2022 situaban al Principado en una zona, vamos a decir, alta, ¿no? Tan solo por detrás de lo que podría ser una media de Japón, Corea, Estonia, Suiza, con unos resultados parejos. Todo eso teniendo en cuenta que hay un margen de error, obvio, a otros 11 países y otras 7 comunidades autónomas de España. O sea, el nivel, aunque algunos podamos decir, ya no llegue como primero, ya no estudian los chavales como cuando estudiábamos nosotros, saben mucho menos que nosotros, no, los resultados de un informe internacional como PISA dicen lo contrario. Es verdad que, pues bueno, siempre muchas veces nos centramos en los contenidos y estos chicos sobre todo son muy competentes. Y eso es una de las cosas que más se destaca en un programa como Stalmat. La verdad es que hay dos premisas básicas en el proyecto que son, primero, no ampliar los conocimientos que dan el instituto y, segundo, que se tienen que divertir. Los alumnos, sobre todo, van a divertirse, pero no solo en la prueba de selección, sino también durante las 10 jornadas que abarcó este año el proyecto. Y, bueno, han hecho también un campamento previo para conocerse, porque es muy importante crear un grupo y fomentar las ideas y que estos chicos se relacionen entre sí, porque muchas veces, a pesar de que se trabaja mucho la inclusión y la diversidad en el aula, aquellos alumnos que van un poquito más allá suelen tener un cierto abandono desde la parte del día a día. Es más difícil tratar a veces las inquietudes que van a más allá de lo que se ve en un aula. Y en ese sentido, a pesar del buen nivel que tiene Asturias en matemáticas y de los éxitos que suelen tener en las Olimpiadas Nacionales, todavía el año pasado tuvimos una medalla de oro en la Olimpiada Matemática de la ESO y solemos tener muy buenos resultados en las Olimpiadas Nacionales, lo cierto es que este programa llega 2 décadas tarde con respecto a otras comunidades. Y no es un problema que no me hayas dado paso antes, porque los verdaderos protagonistas son los chicos. Claro. A ver, acabas de decir dos cosas que yo creo que son muy importantes. Lo primero, no se busca ampliar conocimientos que les puedan inculcar en sus propios centros educativos. Entonces, ¿qué se busca? Lo que se busca es generar amor por las matemáticas. La verdad es que la mayor parte de los miembros, o por no decir la totalidad de los miembros del proyecto de Stalmat, somos matemáticos con relación con la Facultad de Ciencias, aunque nuestra idea no es hacer proselitismo. No buscamos convencerlos de que estudien matemáticas, pero sí transmitirles nuestro amor por las matemáticas. Y esa pasión que nosotros sentimos por las matemáticas
es la que muchas veces queda fuera del aula. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para profundizar en lo que realmente nos gustan las matemáticas, que es el pensamiento lógico que hay detrás, que son las ideas, que son los retos, como bien decía antes Gael, que nos llevan a dar un poquito más de nosotros mismos. Vale, y ahí entra la diversión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no solamente con chavales tan jóvenes como Gael y como Vera. Cualquiera que se acerque a cualquier disciplina, si se consigue hacerlo de forma divertida, la atracción va a ser muchísimo mayor y consolidada en el tiempo. En eso también trabajáis bastante en Valnalón, en el tema de atraer a esos talentos, no solamente matemáticas, sino todo lo que tiene que ver con el STEAM, ¿no? Lo que es la zona de las ciencias, la física, la química, todo eso, Iván, es trascendental, y a la hora de proyectarlo, pues, ¿por qué no? Con diversión. Sí, lo que pasa, a ver, nosotros realmente, como te decía antes, nosotros sí que desde el principio vimos dos cosas. Bueno, sobre todo una, era que veíamos que había muchas iniciativas, bueno, pues mejores, otras peores, pero bueno, mucha iniciativa que estaba muy enfocada directamente a trabajar con eso, ¿no? Con los escolinos, con los adolescentes, con los jóvenes. Y sí que vimos que a lo mejor quizás un área que estaba un poco desatendida era esa parte de la formación de profesorado. Entonces realmente nosotros no trabajamos tanto para eso, ¿no? Organizando acciones que vayan empobinadas a que los chavales, como Estalmat o como otro tipo de acciones, sino que lo que trabajamos más es con el profesorado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya que se mencionó ahora PISA, porque, por ejemplo, en PISA 2022 ya se veía con claridad que hay una relación entre el apoyo docente percibido por el alumnado y el rendimiento y bienestar de los estudiantes, y en este caso estoy hablando específicamente de educación matemática. Entonces, claro, al ser el profesorado esa pieza tan clave y tan fundamental, nosotros lo que intentamos es, pues eso, ¿no? Trabajar con ellos y acercarlos o proporcionar herramientas, proporcionar un diálogo con a lo mejor eso, con la comunidad investigadora, con la comunidad que está desarrollando la tecnología, para que de alguna manera haya esa especie de hibridación y permitan que después el profesorado ya pueda llegar al aula, ¿no? Con otra serie de herramientas y que fomente, facilite esto que acaba de comentar Daniel, ¿no? Que efectivamente, que sí, que no hay una cuestión de ampliar el currículum, de meter más cosas allá, ¿no? Y es que se pueden trabajar, las cosas que están en el currículum pueden trabajarse de una manera diferente. Claro. Y esa manera diferente, pues, y es lo que tiene que ver con todo lo que se habla ahora, ¿no? De tareas competenciales, desarrollo de competencia matemática, científico-tecnológica, y no ponerse a hacer tablas de multiplicar o a resolver los problemas de un tren sale de ahí. Y cambiar un poco esa manera de trabajar. Claro, una manera de trabajar que entiendo que también, Fátima, se expresa, lo decíamos antes, a la hora de plantear las pruebas, no sé, de selección, de acceso, como queramos llamarlas, ¿no? Decías tú que por ti te hubieras quedado con los 100 que participaban, al final, por razones obvias, hay que limitarlo, pero ¿cómo son esas pruebas? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se deciden? No sé si hay un comité. Bueno, intervenid cuando queráis, cualquiera. Sí, hay un comité, es a nivel nacional. Eso se decide desde el proyecto de Estalmat España, es a nivel nacional y nos vienen dadas, digamos, ¿no? Son un bloque de 6 problemas que nos mandan. Normalmente, pues eso se divide en 2 partes, 3 y 3, y bueno, ahí se pueden ver, se pueden consultar pruebas de otros años, son tipo las pruebas a lo mejor de canguro, matemático o otras pruebas tipo olimpiadas, pero adaptadas para estas edades. Entonces, bueno, en ese sentido, las pruebas vienen fijadas, no tenemos mucho nosotros margen más que... O sea, son prácticamente idénticas en todo el No, son iguales, son iguales en todas las comunidades en ese sentido. Sí que lo que se puede trabajar o se piden propuestas, se pueden enviar propuestas desde las distintas secciones, comunidades autónomas, y el comité, a nivel nacional, el comité que se encarga de la prueba es la que selecciona los ejercicios que se van a plantear cada curso. Entonces, bueno, en ese sentido no hay mucho margen. Pero bueno, sí que es interesante que los chavales sepan que tienen que inscribirse, vamos a abrir un periodo de inscripción para poder participar, que no es que coges y te presentas, o sea, las familias tienen que estar pendientes, aquellas que estén interesadas en participar para el próximo curso. Pues este año haremos la selección de los chavales nacidos, si no lo digo mal, en el 2013-2014, porque el año pasado fue 2012-2013, entonces tocará 13-14,
Y una vez que se inscriban, pues nada, pues les iremos mandando la información y prácticamente pues consiste en eso, en ir ese sábado 30 de mayo, presentarse a la prueba tranquilamente, disfrutar de estar allí, de intentar resolver hasta donde puedas llegar, razonar, escribir. No, tampoco buscamos que sean capaces de responder a todo ni resolver todos los problemas, ¿no? Ya digo que a veces lo que buscas es detectar entre lo que nos presentan a ese chaval, a esa chica, a ese chico que es capaz de tener un razonamiento matemático diferente, brillante o que con el que puedas trabajar, ¿no? Esa capacidad, detectar esa capacidad. Y a partir de ahí, pues ya simplemente vamos trabajando en esas 10 sesiones formativas que dijo Daniel, pero más, ¿no? Iremos consolidando, porque el proyecto es por 2 años, también es importante decirlo. Estos chicos que nos acompañan hoy, que son la primera promoción, empezaron este curso 2025-26, pero van a continuar el curso que viene 2026-27. Son 2 años y luego si quieren pueden continuar con el proyecto también, ya no asisten de forma regular a las sesiones, pero sí que pueden participar de algunas sesiones, algunas actividades que les mandamos nosotros, el profesorado involucrado, y de vez en cuando, pues una vez al trimestre, pues a lo mejor hacemos alguna sesión para juntarnos con ellos o alguna actividad. Y solo voy a terminar una cosa, perdona. Lo que he visto en esta reunión nacional es que al final nosotros acabamos de empezar, pero seguramente consigamos extender este proyecto e involucrar también a estos chavales que son ahora la primera promoción, y dentro de unos años quizás ellos también sean nuestros ayudantes, ¿no? Que estén, en vez de nosotros, estén ellos aquí como colaboradores de las actividades que hacemos, que yo creo que es lo bonito de lo que yo he visto, que es lo que nos espera en el futuro, ¿no? Que ahora vengo yo súper ilusionada y motivada y con ganas de llegar a dentro de 4 o 5 años, cuando estos chavales ya hayan acabado y formen parte del proyecto como veteranos. Una de las claves que ha puesto de relieve Stalmat y que muy bien dice Iván es la formación del profesorado, pero sobre todo la creación de asociacionismo, en el sentido de nosotros desde la Sociedad Asturiana de Educación Matemática nos formamos, damos charlas, acudimos a centros, participamos en las jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas que tienen carácter bianual dentro de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática. Colaboramos ahora estrechamente con los profesores de la universidad, que ha sido algo muy, muy enriquecedor para las dos partes y de las que estamos muy orgullosos porque tenemos una sintonía muy buena y que muchas veces echan falta, sobre todo en el diseño de los currículums, de poner de relieve los objetivos realmente importantes. Y luego se trabaja de una manera que tenemos actividades de suelo bajo y techo muy alto. Los problemas que se plantean para seleccionar a los alumnos son problemas, en principio, asequibles. Todos ellos hacen algo. Lo que pasa es que lo que más nos interesa a la hora de seleccionar no es que hayan hecho algo en cada ejercicio, sino que en algún ejercicio concreto hayan desarrollado ideas muy profundas y que muestren una capacidad matemática alta. Pero yo creo que los que mejor nos pueden hablar de la prueba de selección son Gael y Vera. Venga, a ver, que los importantes sois vosotros, no aquí los vieillos. Sois vosotros los importantes. Esas pruebas, ¿estabais muy nerviosos? ¿Las preparasteis? ¿Simplemente fuisteis vosotros mismos, que ya es mucho? Venga, Gael, empieza tú ahora. Yo no preparé nada porque es que no sabía muy bien cómo iba a ser. Pero, a ver, cuando llegué me parecieron un poco difíciles, pero luego empecé y los llevé bastante bien. Gael, ¿se parecen algo a los exámenes que hacemos en el instituto? No tiene nada que ver. Los del instituto son más, pues, lo que hemos dado en clase y esas cosas, y esos eran más como retos y cosas así, que había como que, o sea, no había que estudiarte la teoría para saberlo, sino desarrollarlo. Ajá. Yo recuerdo que el día que llegamos al examen iba con algunos que iban con gente que iba conmigo a clase porque nos lo había presentado una profesora y tal. Y recuerdo que todo el mundo iba diciendo, no, pues yo me revisé todo lo que habíamos dado hasta ahora, tal. Y yo no hice nada.
O sea, no había estudiado nada, no sabía nada. Yo, bueno, pues nada, llegué aquí. Y luego entré al examen pensando que aquello iba a morir, o sea, iba a ser mi fin. Y nada, o sea, al final acabé y dije, nah, pues lo hice bastante bien. Yo pensé que iba a ser más difícil. Así que, y luego, a ver, los exámenes del cole sí que es verdad que son más, son como más teóricos. O sea, tienes que saber la teoría para hacer lo que son los problemas, las ecuaciones y todo lo que te pongan. Pero esto era más como, pues, haz lo que se te ocurra. O sea, lo que tú creas que está bien, lo que tú veas, pues hazlo. Claro. A la hora de seleccionar a estos chavales, a la hora de proponerles acudir a la prueba, en nuestro caso en la segunda parte del proyecto, que es el 30 de mayo, el sábado 30 de mayo, como comentaba antes Fátima, son los profesores los que ven ya, bueno, pues un talento especial, son las familias, se puede presentar quien quiera. ¿Cómo funciona esto, Fátima Sí. o Daniel? Da igual. Bueno, a ver, nosotros difundiremos esto a través de la Consejería y de la SADEM, de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, a los centros de educación primaria y de secundaria. Nuestra idea es llegar a todos, porque siempre el profesorado es parte muy importante para animar y fomentar que los chavales, pues, que tienen el aula y que ve que tienen esa predisposición y ese gusto por las matemáticas, ese talento que intentamos detectar, animarles a participar, pero por supuesto, si cualquier familia está interesada, también puede inscribir, o sea, está abierto el Forms a todo, tanto, bueno, de hecho la inscripción en realidad la hacen las familias, pero bueno, nosotros intentamos llegar a todas ellas a través de nuestros canales, que son pues los centros educativos. Esa es la forma. Lo publicaremos en la página web, que tenemos una página web también disponible donde está toda la información, pero sí. Y aquí hay dos cosas importantes. La primera es que hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por supuesto, que valoramos mucho la opinión del profesorado y, de hecho, se pide un informe para aquellos alumnos que pueden ser finalmente seleccionados, pero todos los estudios indican que, sobre todo en el caso de las chicas, el talento matemático está infravalorado en clase. Y ese es un factor muy a tener en cuenta. Nosotros buscamos cosas que en el día a día es difícil para el profesorado detectar. De hecho, muchos alumnos con mucho talento para las matemáticas y sobre todo muchas alumnas pasan muy desapercibidos. ¿Y eso por qué? Porque, Iván, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? ¿Por qué las chicas? Ese talento pasa desapercibido, ese talento femenino. No sé si lo tenéis estudiado, cualquiera de los tres adultos que estáis en la mesa, venga, porque creo que es interesante también. Parece increíble que haya un problema con eso, ¿no? Sí, pero bueno, hay multitud de trabajos, ¿no?, que hablan de cómo ya desde edades muy, muy tempranas se van instaurando pues una serie de estereotipos de género, ¿no?, entre niños y niñas. No sé muy bien si una miasma, si llega por el aire o por qué, pero efectivamente cuando tú vas viendo que de alguna manera ya hay una serie de procesos, casi yo llamaría de autoexclusión, lo cual no quiere decir que estemos poniendo la cosa, que sean ellos o ellas los culpables, ¿no? Pero sin embargo es que están recibiendo pues toda una serie de mensajes que vienen pues de eso, ¿no? Desde a veces en el entorno familiar, en el entorno educativo también, a veces sin... Pero ya te digo, no digo que sean mensajes explícitos que busquen, ¿no?, aparte de ahí, pero de alguna manera eso acaba calando, y de tal manera que ya tienes a escolinos en primaria en los que estás, cuando hacen les encuestas, pues ya están claramente, ¿no?, pues les niñas posicionadas hacia un tipo de, ¿no?, hacia un tipo de trayectorias, un tipo de carreras, o de formaciones, y los niños hacia otros. Y después, pues todo eso, no sé, yo creo que lleva un efecto especie bola de nieve, ¿no?, que hay que poner eso. Por eso, si no se dispone... Es que eso lo notamos, lo decimos constantemente en nuestros informativos, tanto en la radio como en la tele pública de Asturias, en algunas ramas de la formación profesional. También, claro. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con temas relacionados con la construcción. No, con las construcciones metálicas, con todas estas ramas. Y no hace falta ir a ese tipo de familias profesionales, informática. Vale, por ejemplo, también. ¿No? Que sería una cosa que dices, bueno, informática, pero ya realmente está ahí. Y de hecho, informática, bueno, cuando tú ves las estadísticas, yo creo que esto hablamos en un programa, cuando ya tú ves las estadísticas y ahora estoy hablando de los estudios de grado, de universidad, pasó algo que llegó como que en los últimos 20 años, ¿no?, teníamos como unos porcentajes de mujeres haciendo grados de informática pues bastante altos.
y de 20 años para acá, a pesar de todas estas iniciativas que hay, ¿no? de estímulo, de fomento de las vocaciones STEM en niños y en niñas y tal, y sin embargo la trayectoria es claramente descendente y todo el mundo nos estamos preguntando, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos...? Es curioso, ¿no? Que suceda eso. Fátima, Daniel. Yo la verdad que no tengo datos ni conozco, sí que puedo hablar de las experiencias y a veces no sabría decirte porque yo en matemáticas, por ejemplo, cuando yo estudié, si éramos 100, 90 éramos chicas y 10 son chicos, pero a veces voy a otras comunidades, compañeros de otras universidades, lo comento y el porcentaje era completamente contrario. No, hay que fomentar para que las chicas estudien matemáticas. Yo decía, pero si no es mi clase, éramos todos matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo sé, tampoco tengo una solución a ello. Yo creo que lo que hay que transmitir es que tienes que estudiar aquello que te guste, ¿no? Más allá de cualquier tipo de estereotipo, y en ese sentido siempre animo a todo el mundo a hacer aquello primero en lo que sea bueno, porque también yo tengo la sensación de que aquí la sociedad muchas veces si algo se te da bien, si eres muy, muy bueno escribiendo, eso es demasiado fácil. No, entonces intentas hacer siempre como parece que te intentas esforzar por aquello que más te gusta, que más te cuesta, perdón, en vez de a lo mejor aprovechar ese talento que a veces tienes innato porque resulta que eres muy bueno en algo que no se le da valor, ¿no? Yo entonces a veces siempre intento hablar con la gente que me pregunta, ¿qué se te da bien? Pues piensa si eso que se te da bien y te gusta lo puedes convertir en tu forma de vida porque entonces vas a ser muy feliz. Pero a veces, no, voy a estudiar matemáticas. Yo, pero si no te gusta ni se te da... Ya, pero tienes salida profesional. Y yo, ya, pero vas a sufrir mucho por el camino, ¿no? Que no quiere... O sea, si realmente estás convencido, muy bien. Trabajas, porque es la otra parte que yo siempre digo, con muchas horas de trabajo y esfuerzo, yo creo que todo puedes llegar a conseguir, a cruzar la meta de tus objetivos. Pero bueno... Dicho esto, en relación con lo que estabas diciendo de lo que buscamos en los alumnos y animar a todos también, me gustaría incidir en que no necesariamente tienen que ser alumnos de 10. No tienen que ser ni alumnos de 10 en matemáticas, ni alumnos de 10 en todo, porque una cosa es que ellos tengan una capacidad, un talento, y otra cosa es que a lo mejor hayan tenido la motivación para desarrollarlo, para las clases darlo todo, y por eso el tipo de pruebas que nosotros hacemos lo que buscan es detectar esa capacidad y ese talento para estimularlo, que por eso es STALMAT, estímulo del talento matemático. Y no siempre existe una correlación entre ese estímulo, ese talento y los resultados académicos, ¿vale? Por eso es importante animar a todos los chavales y a todas las familias que vean que a lo mejor el crío tiene ese talento que le gusta, a participar y si le gusta el proyecto, pues formar parte de él. Es importante... Sí, perdona, no, claro. Yo creo que es que sí que es verdad que hay mucha gente que igual podría dársele bien esto, pero que como no se le da bien las mates en clase, o yo qué sé, no se le da muy bien resolver ecuaciones, o hacer problemas, o sumar, yo qué sé, pero sí que se le da bien pensar, pues no vienen porque dicen, es que es de mates y a mí no se me da bien. Ya, pero se te da bien pensar, entonces se te puede dar bien esto, porque esto no va de memorizarte el teorema de Pitágoras, va de saber... no sé, desarrollar. Oye, da gusto. Muy bien, Vera. Muy bien. ¿Tú qué nota sacas en matemáticas? Sobresaliente. ¿Y Gael? También. También, ¿no? Bueno, sois chavales que tenéis un currículum, un expediente, que no me salía la palabra, un expediente académico, bueno. Pero, bueno. Mira, el sábado estaba leyendo yo el periódico El País, había una entrevista con Cristina Kallas, que es la ministra de Educación de Estonia. Sí. Y el titular era: los sistemas educativos están fallando a los fíos de los emigrantes. Pero bueno, en la entrevista mencionaba, y la periodista pues hacía una antruga para que comparase un poco Estonia y el país que mejor resultados saca ahora en PISA, ¿vale? Ya desbancó a Finlandia, que era el tradicionalmente y tal. Entonces ella hacía una comparación, decía, mira, en Estonia el 80% de los estudiantes, en PISA no es solo un test sobre competencia matemática, sino una serie de preguntas sobre la percepción de las matemáticas. Y decía, no me acuerdo los porcentajes, ¿no? Pero en Estonia la mayoría de los estudiantes pensaban que podían desarrollar esa competencia matemática a base del estudio, ¿no? Sin embargo, en España, en la muestra española, era
uno de los países en el que el porcentaje más alto de estudiantes decían que no, que lo de las matemáticas que era algo innato, que o se te daba bien o se te daba mal, ¿no? Entonces un poco yo creo que ya lo que estaba comentando, lo que se acaba de comentar ahora, ¿no? Y que realmente, efectivamente, puede haber gente que sea muy competente pensando matemáticamente, pero claro, realmente los mensajes que recibe, o volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? La pedagogía que se está, ¿no? Y la didáctica de las matemáticas que están experimentando, claro, no tiene mucho que ver, o quizás no dé tanto pie a poner, a demostrar esa capacidad de pensar matemáticamente. Entonces, pues eso, automáticamente hay gente que ya con estas edades ya dice, no, es que esto es matemáticas, no lleva para mí. Claro, y por ejemplo, los adultos que estáis aquí y sois matemáticos, en tu caso, Daniel, tú llegas a las matemáticas en un ámbito vocacional, llegas a las matemáticas porque, no sé, te obligaron en casa, una mezcla de todo. Yo llevo a las matemáticas porque me encantan los retos y ahí tengo puntos en común con Gael, porque yo empiezo en las matemáticas gracias al ajedrez. El ajedrez... Vamos ahora, que lo tengo aquí apuntado, que me ha pasado Iván también un poco la idea y está muy bien hablar un poco también de eso. Sí. El ajedrez me permitió a una edad muy temprana socializar con adultos y, más que competir, crear unos lazos con compañeros de distintas edades, de distintos sitios, y que eso impulsa y motiva, que es una de las cosas que queremos hacer en Estalmat, crear una familia, una pequeña familia entre ellos. Y de hecho, pues bueno, ya te contarán también, Vera, ellos no son estudiantes muy al uso porque tienen unos perfiles en los que hablan muchos idiomas, practican deportes. ¿Por qué muchas veces no se detecta el talento matemático en el aula? Precisamente un poco por lo que dice Diego, pues bueno, una parte de la pedagogía y sobre todo la evaluación que hacemos los docentes en clase está mucho más relacionada con la memorización, con los automatismos, que con el razonamiento. A todos los chavales les encantan los retos, a todos los chavales les gusta pensar, pero no les enseñamos a pensar. Y si no les enseñamos a pensar, los estamos expulsando de ese mundo matemático. Vamos a conoceros un poco más, porque decía ahora mismo Daniel que Gael juega al ajedrez. Pero bueno, no solamente juegas al ajedrez, sino que además juegas al bádminton. Pero no es que juegues solo al bádminton, sino es que te encanta también todo lo que tiene que ver con los juegos de mesa, con los cachopos, con la gastronomía asturiana. Vamos, que no eres el típico empollón. ¿Cómo llegas al ajedrez, por ejemplo? A ver, yo jugaba al ajedrez antes en casa, pero de repente fue como que en quinto de primaria encontré, o sea, había una extraescolar los viernes, creo que era 1:30, en Ventanielles, que me cuadraba bien porque justo salía del comedor y podía ir para allá directamente. Y de ajedrez. Entonces me apunté y ahí fue cuando me empezó a gustar el ajedrez. Y al año siguiente, y este año también, ya me apunté al club de Naranco de ajedrez y estoy bastante contento allí. Bueno, y lo del bádminton, ¿también juegas al bádminton? Sí, el bádminton fue porque una compañera de clase me lo recomendó, también fue en quinto creo, y yo empecé y me gustó bastante, así que seguí con ello y bueno, me mola. Y en el caso de Vera, lo que le mola es el karate, eres cinturón marrón. Sí. Además, la música. Sí, bueno, hago de todo en verdad. Pero a ver, hago karate, bueno, voy al conservatorio, hago francés, inglés, baloncesto. O sea... Madre mía. Y Estalmat. Y Estalmat. ¿Dormís? ¿Sois capaces de dormir con todo lo que tenéis encima? Sí. Sí. Y da tiempo a jugar y a pasárselo bien también. ¿A que sí? Sí. Oye, una cosa que hemos destacado en varias ocasiones en esta tertulia, en lo que llevamos de tertulia en Asturias al día, el hecho de hacer grupo, de que seáis una pandilla, de que se cree, pues eso, un campamento a principios del curso, creo que fue en Llanes, para que os fuerais conociendo.
¿Qué tal la experiencia? Porque claro, eran chavales que algunos igual venían de vuestro propio instituto, pero en otras ocasiones no. Ahora, por ejemplo, Vera y Gael, ya os habéis visto, entiendo, muchas ocasiones. No sé si sois amigos. Bueno, sí, hombre, sí, un poco sí. ¿Qué tal esa experiencia de conocer chavales, chicos, chicas, nuevos, diferentes a los de vuestros centros educativos o a los sitios a los que entrenáis a las actividades que acabamos de decir? ¿Qué tal fue esa experiencia, Vera? Bueno, pues a mí me pareció muy buena idea lo de Llanes, porque sí que es verdad que si vas allí y de repente te ponen un montón de cosas para hacer y que sí que está guay y tal, pero sabes que está más guay si sabes con quién lo vas a hacer, conoces a la gente y nada, o sea, yo lo paso muy bien. ¿Tú qué tal, Gael, en ese sentido? Yo, bien, a ver, es que también tengo que decir que eran de 2 años, o sea, éramos del 2013 y del 2012. Yo soy del 2013 y había otro niño también del 2013, pero era la mayoría del 2012. Pero bueno... ¿Se nota mucho esa diferencia, que sean un año mayor? Bueno, mucho no. Un poco sí, pero... A ver, todos los del 2012 ya tienen móvil, por ejemplo. Claro, pero... Claro. A ver, mamá, mira a ver. Bueno. No, pero sí que, a ver, creo que tenemos que poner en valor estas actividades de convivencia, porque como ellos dicen, pues empiezan el curso, ¿no? Los seleccionamos en mayo y de repente decimos, venga, vamos a empezar con la ceremonia de inauguración en octubre y las sesiones, pero son 10 chicos que vienen de Oviedo, de Gijón, o sea, de centros educativos distintos, de zonas distintas, porque a la prueba de selección vinieron de prácticamente de todas partes de Asturias, y ahora pues seleccionamos a 15 que también son de distintas zonas de Asturias y por lo tanto no se conocen, ¿no? Entonces montamos ese campamento un fin de semana de convivencia con actividades, por supuesto también matemáticas, pensado para ellos, con un concurso de fotografía matemática también, os acordaréis. En ese sentido, tenemos que agradecer tanto a los profesores de secundaria como de universidad voluntarios, que pues tenemos más de 20 profesores colaborando de una manera o de otra, y creo que hay que ponerlo en valor, porque este proyecto no podría salir adelante sin ese trabajo totalmente voluntario y con muchas horas de dedicación, pero también gracias a los colaboradores y patrocinadores. En este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Llanes colabora con nosotros para hacer realidad ese campamento, y que tenemos constancia de que vamos a poder seguir el próximo curso volviendo a montar el campamento. Luego, ahora para terminar, cuando acabemos estas 10 sesiones formativas, tenemos pensado hacer una jornada de convivencia aquí en Gijón, visitando el planetario en la Escuela Civil Superior de Marina Civil, perdón, aquí al lado, efectivamente, y luego haremos una visita matemática guiada por el botánico. Entonces ese va a ser también una actividad pensada de convivencia con los chavales, como para terminar el curso, pero también con las familias, ¿no? Que vamos a extender a una actividad con las familias, porque vamos a empezar a hacer un poco de eso, de grupo, ¿no? de piña. Y todo esto pues también no sería posible sin la colaboración pues de la SADEM, de la universidad a través de su facultad y los departamentos de matemáticas y estadística, y del patrocinio muy importante que yo no me cansaré de agradecer, porque bueno, pues para nosotros fue como caído del cielo, no contábamos con ello, y agradecemos mucho el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Asturias. Gracias a su apuesta por este proyecto, pues hemos podido poner en marcha todas estas actividades y plantear una ceremonia de apertura con un divulgador matemático importante, y ahora el cierre también, de nuevo vamos a contar con una divulgadora matemática. Entonces, bueno, todo esto es posible a proyectos como la Cátedra Markel también, y nuestra idea es seguir consiguiendo apoyos institucionales y de empresas, porque también nos gustaría extender las sesiones formativas que hacemos, pues a lo mejor actividades que incluyan visitas a empresa, donde ellos puedan ver la otra parte de la realidad de las matemáticas, ¿no? Aplicadas a fenómenos que son todo aprendizajes y experiencias. Entonces, bueno, pues en ese es nuestro proyecto, nuestra idea de crecer. ¿Ahí tenéis que ir también de la mano del resto del proyecto en el ámbito estatal, o podéis innovar y proponer cosas diferentes vosotros, Daniel?
la verdad es que cada sede tiene su propia autonomía. Hay una serie de actividades que son comunes, como es la formación, donde se comparte una cosa muy importante de lo que hablábamos antes, del conocimiento y la forma de innovar y de crear nuevas pedagogías, es que la obligación es de compartir todo aquel material que se dé en las sesiones. Pero dentro de eso, cada sede tiene su margen, su autonomía, y luego los que innovan en el seminario, en varios seminarios que tienen lugar a lo largo del curso, comparten esa experiencia con el resto de profesores. Y otra cosa que se nos había quedado en el tintero es sobre la prueba de selección, que no quiero que se me olvide, porque aparte del examen, el examen no es suficiente. Pruebas. Nosotros necesitamos un compromiso importante por parte tanto del alumnado como de las familias. Y para eso lo que hacemos es una entrevista personal con aquellos alumnos que nosotros creemos que tienen el suficiente talento como para formar parte del proyecto. Esa entrevista no es nada especial, simplemente lo que hacemos es ver el grado de compromiso que están dispuestos a adquirir y valorar si una persona que ha estudiado 2 idiomas, que hace karate, que hace un montón de otras cosas, que va al conservatorio de música, pues realmente puede implicarse a lo largo de 2 años al 100% con nosotros, porque el coste, como dice Fátima, es altísimo. Realmente estamos involucrando a 20 profesores universitarios, entre los profesores universitarios y los profesores de secundaria, y un montón de esfuerzo y tiempo completamente altruista, porque sí que es verdad que el proyecto tiene fondos, pero los profesores no cobran absolutamente nada, simplemente lo hacen por amor hacia las matemáticas y por amor hacia la profesión docente, y yo creo que hemos elegido muy bien, francamente. ¿Tenéis ganas siempre de ir, Fátima? Perdón, Fátima. No, yo sí. Tú sí. Yo sí, suele ser una sidua. Vera y Gael. ¿Tenéis ganas siempre de ir o hay algún sábado que dices tú, buah, yo quería hacer otras cosas diferentes? Venga, decid la verdad, ¿eh? A ver, yo sí que es verdad que ir un sábado por la mañana hasta Oviedo, porque yo vivo en Gijón y es media hora de coche, bueno, Claro. más o menos, pues sí que es verdad que te da un poco de pereza levantarte por la mañana y todo eso después de toda la semana madrugando, y es como llega el sábado y te tienes que volver a levantar pronto. Pero cuando llegas allí ya es como, bueno, pues ya que estoy aquí me lo paso bien y tal. O sea, a mí lo que me da pereza es levantarme, no seguir durmiendo. Pero luego allí siempre ya es como, bueno, va, que al final me lo acabo pasando bien, o sea. ¿Y a ti, Gael? A mí normalmente me apetece ir porque, a ver, hay algún sábado que no, porque igual tenía pues un campeonato de algo, no sé qué, que también me molaba, pero luego al final me lo acabo pasando bien y digo, bueno, pues mejor esto que el campeonato. Eso también es un sacrificio para las familias, ¿eh? Porque, oye, cada uno tiene su vida, muchas veces complicada en el plano también laboral, compaginar vida laboral y familiar es complicado, cuanto más, Fátima, cuando llegamos el fin de semana y dices, oye, un sábado por la mañana tengo que llevar al guaje o la guaja. Pues voy a contaros una anécdota, un caso que comentaron en esta reunión a la que fui en Andalucía. Bueno, tienen 2 sedes, la occidental y la oriental, y se apuntó y seleccionaron a un chaval que tiene que cruzar el estrecho todos los días, viene de Ceuta o de Melilla, no me acuerdo ahora, y entonces llega el día anterior, se queda allí con el padre está allí esperando a la actividad y se marchan cuando termina la actividad. O sea que quiero, para que os deis cuenta de lo que puede enganchar para algunos chavales este proyecto, ¿no? Esta oportunidad que tienen. Y la verdad que sí, es muy sacrificado, pero yo creo que al final merece la pena, ¿no? Merece mucho la pena, la verdad. ¿Y podéis explicar de qué van las sesiones de Stalmat? Porque igual todavía los oyentes no saben de qué estamos hablando. Venga, poned algún ejemplo de lo que hacéis. ¿Alguna que os haya gustado, que recordéis? O alguna que no os haya gustado nada. Venga, vamos a animarnos, Gael. La que más te gustó, venga, cuenta la que más te haya gustado. Es que me gustaron todas, pero yo creo que de las que más me gustaron fue la de aritmética modular, porque ahí pues
demostramos los criterios de divisibilidad y demostramos cosas que yo, por ejemplo, no sabía por qué ocurría, pero al demostrarlo ya lo entendí. Así que, pues me gustó eso. ¿Y la que menos? Uy. ¿Hubo alguna que no te sé. gustara? ¿O una que así que digas tú, vaya, esta igual me gustó un poco menos? Es que me gustaron todas, en realidad no hay ninguna. Pero explícales cómo son las dinámicas, o porque yo creo que no está claro tampoco cómo es esa dinámica, más que el contenido quizás. Pues llegamos y hacemos primero hora y media de una sesión de matemáticas al principio, luego media hora para el pincho y luego otra hora y media de matemáticas. ¿Y cómo desarrolláis la clase? Por ejemplo, lo de aritmética que decías tú ahora, para que entendamos lo que supone, lo que decías tú, los criterios de divisibilidad. Que eso, bueno, lo hemos estudiado todos, pero a veces lo hemos aprendido de memoria porque yo no lo he llegado a entender. ¿Tú cómo llegaste a entenderlo? ¿Qué ejercicios hacíais? Cuéntame cómo lo hacíais. Primero nos explicaron qué era la aritmética modular, que es como dividir un número entre otro y lo que queda en el resto. Y entonces nos explicaron que un número, por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 4, que como al multiplicarlo por otro, ya eso, si lo divides entre 4, luego el resto va a ser 0. Entonces eso como que te lo puedes quitar ya y te quedas solo con lo importante. Y muchas cosas nos enseñaron. Bueno, Vera, en tu caso, ¿cuál fue la materia, la forma de desarrollarla? Que nos interesan las dos cosas, tanto el contenido como lo que es la forma, que más te gustó y cuál fue la que menos. Venga. A ver, la que menos, no sé, la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo o sea, es que mi memoria resetea. Y nos acordamos solo de lo bueno, sí, eso es una virtud, eso es una gran virtud. Tal cual. Y la que más me gustó creo que también fue la de aritmética modular, que me gustó mucho porque es como cosas que nunca te explican y que yo recuerdo de preguntar, oye, ¿por qué pasa eso? O sea, pero ¿por qué decides tú que el criterio de divisibilidad del 2 es que acabe en par? Es como, pues porque tú lo dices. Y entonces nos estuvieron ahí explicando tal. Lo que me gusta de las sesiones es que siempre te tienen que explicar algo porque no lo sabes. Claro, lo aprendes allí, pero luego es todo como haz lo que puedas, o sea, tú llegas ahí, te lo explican, tal, y luego te ponen retos para que intentes resolverlos tú, pues con lo que te han dado, y luego ya si tienes dudas, preguntas y tal, pero o sea, la idea es que lo vayas haciendo tú con lo que ya te han dicho al principio, que tampoco es que te den aquí una clase magistral de 3 horas, ¿sabes? Te dan 15 minutos de charla como mucho. Ya una idea, ¿no? Te dan una idea. Sí, y luego ya te dan lo que viene siendo el reto para que tú lo vayas haciendo. Bueno, tenemos que ir acabando. Daniel, yo creo que precisamente una de las cosas a destacar del comentario de los dos es que los dos hablan de que lo que les ha gustado más es entender el porqué de las cosas y demostrar. Eso es precisamente lo que buscábamos y por eso estamos tan satisfechos con ellos. Claro. Para acabar, y tenía previsto preguntártelo también a ti, Daniel, porque Fátima lo ha adelantado también ya de cara a la segunda parte, al segundo curso de instauración de Stalmate en Asturias. Entiendo que tomáis nota de todas estas cosas, tanto en positivo como en no tan bueno, para ir progresando y para que en la siguiente sesión las cosas vayan todavía mejor. Por supuesto, a lo largo del curso les pasamos unos formularios de valoración, tanto a ellos como a las familias, y entre nosotros comentamos cómo han ido las sesiones y lo que buscamos de cara al año que viene es pues un reto aún mayor, porque sería compaginar la formación de esta primera promoción con la de la segunda, que se harán en paralelo y que ya estamos hablando de al menos 30 alumnos al mismo tiempo.
Eso implica pues otra más implicación por parte del profesorado y encontrar nuevos voluntarios entre los docentes que nos estén escuchando, tanto de primaria y secundaria. Hacemos un llamamiento. Sí, abrimos una convocatoria a todo el profesorado con talento, que gusto por las matemáticas, que quiera participar en el proyecto, que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados. Vera González Tablón y Gael Martínez Arnáez son dos de los chavales que han participado en esta primera edición de Stalmat en Asturias. Muchísimas gracias a los dos. No solamente se os dan bien las matemáticas, también la radio y la tele. Muchísimas gracias a los dos. También gracias a Iván Diego Rodríguez, coordinador del programa Asturias Forest Team de Valdalón. Gracias a vosotros. Dentro de poco otra vez aquí, esperemos. Y gracias a Fátima Drubi, la presidenta de Stalmat y decana de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Fátima, un placer, muchísimas gracias. Daniel Sánchez Repullo, vicepresidente de Stalmat y presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Gracias también. Muchas gracias. Continuamos dentro de un minutín con más contenidos en Asturias al Día. La segunda parte de Asturias al Día de este lunes está dedicada a la Asociación de Antiguos Alumnos del Orfanato Minero y del Fundoma, la Fundación Docente de Mineros Asturianos. Celebran su encuentro anual este sábado, el 25 de abril, concretamente a partir de la 1 de la tarde en el Hotel Iberic Santo Domingo en Ubieu, una reunión a la que asisten regularmente alumnos, alumnas de diferentes épocas que estuvieron internos e internas en esta institución. Es el caso de María José Martín Villar, presidenta de esta Asociación de Antiguos Alumnos del Orfanato Minero y del Fundoma. María José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. O de Marisol Lorenzo, que es la tesorera de esta entidad. Marisol, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros, por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA en este programa que produce la radio del Principado de Asturias y que se emite también por TPA. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Una reunión que mantenéis de forma habitual, por lo menos una vez al año, una reunión de confraternización. Exacto. ¿Cómo la planteáis este año? ¿Cambia algo respecto de años anteriores, Marisol? No. No, más o menos es siempre la misma expectativa. Más o menos son siempre los mismos compañeros que acuden. A veces vienen, este año esperamos alguno más nuevo y bueno, sí que nos faltan muchos compañeros que quedaron por el camino. Claro, porque la idea, decía yo antes, es lo de confraternizar, que suena muy bien. Pero a veces, bueno, es complicado porque cada uno lleva su vida, como es normal. Muchos incluso no están ni siquiera en Asturias. Entonces, hacemos este llamamiento cuando planificábamos la idea de hacer esta entrevista en Asturias al Día. Os preguntaba si era conveniente hacerla más cercana a la fecha o incluso un cachín antes, unos cuantos días antes, esta misma semana. Hoy estamos a lunes, será de sábado, y la idea era precisamente hacerla un poco antes para llamar la atención a los que nos oyen, nos escuchen, que hayan sido antiguos alumnos de este orfanato minero del Fundoma. Marisol. Sí, sobre todo para dar a conocer a gente que no llega a otros medios informáticos como, por ejemplo, Internet y todo eso, no sé, para darles a conocer nuestro encuentro y que puedan acudir si les apetece. Porque decíamos, María José, antes que venís ¿cuántos más o menos cada año a la reunión? Bueno, después del COVID bajó mucho la cantidad de gente. Hubo unos años ahí que éramos más de 100. Ah, bueno, hubo un año que hasta 130 y pico, incluso 140. De 200 hubo. No, tanto, no recuerdo, sí. Pero sí. Después del COVID sí empezaron a mermar los asistentes. También lo que dice Marisol, muchos de ellos tienen una edad, ya no están con nosotros. Entonces, por temas de salud, de desplazamientos y, bueno, temas que ellos quieren venir, de verdad. Tenemos una compañera, yo siempre la pongo como ejemplo porque para mí es admirable. Ya el año pasado no se le arregló venir, supongo que ya la edad le pasa factura. Es de las más mayores que tenemos, vive en Ciudad Rodrigo y siempre intentaba venir y organizar el fin de semana para venir al hermanamiento y quedarse en casa de un familiar que tiene en Oviedo.
Entonces, para mí, una persona mayor, porque es muy mayor, no sé exactamente la edad que tiene, venir desde tan lejos Claro. a estar con nosotros porque además es que el orfanato llevó tantísimos años en funcionamiento que claro, recogió a mucha gente. ¿Eres un cálculo de cuántos chavales, cuántos niños y niñas pasaron por allí? Yo creo que es imposible calcularlo. Creo que es imposible porque tú date cuenta que como orfanato empezó a funcionar en el 31. El proyecto se empezó a masticar en el 29, en 1929. Y en 1931 empezó a funcionar como orfanato. Imagínate. Claro. Solamente en EGB había 4 pabellones dormitorios y en cada pabellón cabían pues entre 80 y 120 niños. Eran 40 niños en cada dormitorio. Claro, es una institución que nace también fruto de una conquista sindical. Exacto. De los mineros asturianos, como bien decís, comenzaba a gestarse a finales de los años 20, en el 31 ya se constituye, ya se crea. El objetivo es favorecer el cuidado y el desarrollo personal, académico, profesional de hijos e hijas huérfanos de mineros fallecidos en accidente de trabajo, incapacitados o silicóticos de diferentes grados, que eso tristemente a lo largo de las décadas fue muy, muy habitual en Asturias. Llegó a haber 50.000 personas trabajando en la mina. Vuestro caso personal, si me permitís también tocarlo, porque creo que es explicativo, os pido disculpas y permiso No, para tratarlo. ¿Cuál fue? En el caso, por ejemplo, tuyo, María José. Bueno, pues mi padre murió muy joven, un mes antes de nacer yo, antes que ellos tuvieron mis hermanos, que son mayores, y claro, de aquella una viuda con 2 hijos pequeños, uno en la barriga, pues la pensión que le quedaba era muy baja, muy pequeña. Entonces el orfanato fue un gran apoyo. Fue un gran apoyo para esas madres que económicamente no se lo podían permitir y la familia pues tampoco podían ayudar mucho. Entonces, quieras que no, pues el orfanato te facilitaba mucho el tema económico. Claro. ¿Tú de dónde eres? Yo de aquí, de Gijón. ¿En tu caso? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Mieres. Marisol. De Mieres. ¿Y tu padre también falleció? En mi caso, mi padre falleció con 36 años en un accidente también en la mina. Yo tenía 2 años y mi hermana, la mayor, tenía 9 y éramos 5. Entre nosotros 2 había 3 chicos. Y entonces, bueno, a raíz del fallecimiento de mi padre, mi hermana la llevó mi madre a esta institución. Y unos años después, pues estuvo mi hermano, el que va delante de mí. Y después ya con los años mi hermana salió y entonces fui yo. Nos juntamos allí mi hermano y yo. Y bueno, después con el tiempo mi hermano no quiso estudiar, salió y quedé yo allí unos años más hasta que también nos fuimos. Vale, porque la institución, lo que antes era el orfanato minero, a partir de 1991 se convierte oficialmente en Fundoma, la Fundación Docente de Mineros Asturianos, daba, o da todavía hoy, formación en primaria, secundaria, incluso alberga estudios universitarios, por lo menos como residencia para personas que puedan seguir estudiando. Sí, yo creo que ya no da clases de primaria, lo que era la EGB, que es ahora eso de primero de primaria a sexto, no lo dan. Ahora más que nada hay 3 pabellones que son geriátricos. Sí. O 2 geriátricos y uno creo que es de como servicios sociales, como de acogida a chicos migrantes. Sobre y todo esto. inmigrantes. Es un centro social intergeneracional con residencia de mayores y de discapacitados. Exacto. Y un centro de integración y acogida. Y luego sí, hay pabellones que se alquilaron como residencias universitarias y ahora el Real Oviedo de fútbol lo
lo tiene alquilado como tenemos aquí lo de Mareo, digamos, Sí, ¿no? Como sí. escuela deportiva, digo yo. Un equipamiento para la cantera Sí, del Real exacto, Oviedo. Eso sí. eso es. Lo cierto es que durante más de 8 décadas fue financiado con un canon por tonelada de carbón extraído aportado por las empresas mineras y actualmente se mantiene con convenios privados, como este que mencionamos, Claro. del Real Oviedo, con aportaciones públicas y también del propio patronato, en el cual siguen formando parte del mismo los sindicatos mineros, entre otras instituciones. Ahí, claro, la labor sindical que decíamos al principio fue fundamental para que naciera, para Sí. que se mantuviera y para que siga existiendo el día de hoy. Sí, sí. Sí, hay que tener en cuenta que no hubo ninguna otra financiación, nada más que la del carbón, por tonelada de carbón una parte iba para la institución y luego también algunos trabajadores que aportaban lo que podían. Claro. ¿Qué es para vosotras el orfanato minero? ¿Qué supuso para vuestras familias? Años vista, entiendo que haya conllevado un cambio fundamental en vuestras vidas y luego entramos, si queréis, en lo que menos bueno, porque entiendo que no todo ha sido maravilloso. Pues para mí, por ejemplo, el orfanato fue mi casa. Aprendimos allí muchos valores, sobre todo valores, empatía y sociabilizar con los demás compañeros y a compartir y a respetar a la gente. Esto para Marisol Lorenzo, para María José Martín. Para mí fue mi hogar. Tenías la familia de sangre y luego esta, que es la que tú escoges. Lo que dice Marisol, aprendes a convivir, a compartir, a respetar, a valorar. Yo no tengo nada malo que decir, nada. Hay gente que sí, hay gente que no tiene. Por ejemplo, mis hermanos, fue muy diferente. A ver, mis hermanos entraron muy pequeños, mi hermana entró con 8 años, después de unos años, ya ella con 14, entró mi hermano con 7. Yo entré con 10 y entré porque quise. Yo quería vivir esa experiencia. O sea, ¿por qué quisiste? ¿Te preguntaron en casa? Sí, no, ya... mi madre dijo, bueno, pues nada, ahora que tus hermanos ya son mayores y que, bueno, que económicamente estamos un poco mejor y tal, no tienes falta de interna. Yo dije, es que yo quiero ir. No, mujer, y digo yo que sí que quiero. A ver, yo por ejemplo, siempre lo digo, jugué con ventaja. Al haber estado mis hermanos, yo ya conocía el centro, ya conocía educadores, profesores. Luego yo iba de campamento a Villamanín, que también teníamos un campamento en Villamanín. Y entonces yo ya tenía como mi pandilla hecha. Yo tenía más amigos del orfanato que en Gijón, estando estudiando en Gijón. Y a día de hoy yo no tengo amigas en Gijón. Conservo una amistad desde los 5 años, pero son conocidas, no son amigas. Yo después, claro, mis amigos del colegio, del orfanato, tenían hermanos mayores que eran conocidos o amigos de mi hermana, y entonces por mediación de ellos nosotros hicimos como piña y éramos amigos en el colegio y amigos en casa. Entonces yo el fin de semana que estábamos en casa, yo salía con ellos, igual que en el colegio. Claro. Entonces, y yo quise irme, yo es que no sé, vamos a decir que era un culo inquieto, digamos, que yo quería vivir esa experiencia, quería irme de casa. Y entonces, bueno, pues se me presentó la oportunidad, convencí a mi madre, la engañé literalmente porque le dije, sí, mujer, que yo quiero estudiar. Y decía, ¿estás segura? Yo, sí, yo quiero estudiar y me van a pagar los estudios y tú piensas que te va a salir muy barato, que te vas a ahorrar mucho dinero y no sé qué. Y la convencí. ¿Y la engañaste porque al final no estudiaste? La engañé porque no estudié. Es más, no estudié porque me obligó a estudiar algo que yo no quería hacer. A ver, yo quería hacer diseño y moda. O periodismo también era otra opción. No, me tiro más por el diseño y moda. Sí. Y vas conociendo esto por dentro. No, lo digo porque es que periodismo me gustaba mucho, porque a mí me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho indagar y todo esto, pero no me gustaba estudiar. Entonces el problema es que tenía que estudiar, hincar codos, y yo no era de hincar codos. Y entonces la otra cosa era, tengo la habilidad de trabajar muy bien con las manos, y entonces el coser, siempre cosí sin que nadie me enseñara. Era una habilidad. Y mi madre no me dejó. Me obligó a hacer administrativo y yo le dije, tú misma,
Entonces hice 2 años de administrativo y dije yo, se acabó. No sigo, no me gusta, no quiero. Pero sí, yo la engañé, pues cruelmente. En tu Soy caso, consciente. Marisol, ¿fue algo así parecido? ¿Fuiste Yo- voluntariamente o bueno yo fui ya? voluntariamente también. Mi madre, yo tenía 8 años. Mi madre no quería que fuera porque era bastante pequeña y bueno, la economía seguía mal porque, a ver, éramos 5. Claro. Pero bueno, yo dije que iba, que mi hermana que se venía y que no podíamos estar tantos en casa porque claro, no había posibilidades demasiadas. Entonces bueno, al final la convencí y me fui también. ¿Y tu experiencia fue tan buena como en el caso de María José? Muy buena. ¿Hay alguna cosa que digas tú, vaya, no tenía que haber sido así? No, yo si retrocedo en el tiempo no cambiaría nada. Todo fue experiencias positivas. Hombre, supongo que quien forma parte de una asociación de antiguos alumnos es porque la experiencia fue buena. Habrá gente Muy buena. que no fue tan buena y que no quiere saber nada de Yo igual eso. cambiaría una pequeña parte que fue la época de Franco. Arrímate un poquito más, sí. Que yo cambiaría la época de Franco, que por ejemplo yo tenía ya a mi hermano y no podíamos comunicarnos entre nosotros ni vernos, no nos lo permitían. Niños y niñas estábamos completamente separados y no nos permitían acercarnos ni a hermanos ni a nada bajo ningún concepto. Esa parte quizás que sí la cambiaría. Lo tenía apuntado aquí, porque no fue siempre fue mixto, pero con segregación, con Exacto. separación entre niños y niñas. Sí, el colegio estaba dividido en completamente 2. separados. Que era lo que se hacía en cualquier centro educativo de España Sí. durante Yo aquí en Gijón, los 5 años que estuve estudiando aquí, que fue parvulario y luego primero, segundo, tercero y cuarto de GB, era un colegio de niñas, el colegio Cabrales, y era solamente de niñas. Estaban los colegios, y mi hermano, cuando dejó el orfanato y se vino para Gijón, no podíamos ir al mismo colegio. Estábamos uno en un colegio y el otro en el otro, porque no podíamos estar mixtos. Claro. El día a día de la asociación, ¿cuál es? ¿Organizáis actividades aparte del encuentro que tenéis este sábado en Oviedo? ¿Organizáis encuentros? Como ¿Mantenéis, asociación? no sé, una revista? No sé cómo funcionáis. No, como asociación no. Lo que pasa que, bueno, son tantos años que ya, tantos años de la asociación, que ya hicimos amistad, porque Marisol y yo, por ejemplo, no coincidimos en el colegio. No nos Hicimos conocemos a amistad a raíz de la asociación y como con ella, pues con muchos más compañeros. Entonces, bueno, hicimos una gran amistad y hacemos rutas. Cuando viene el buen tiempo, oye, ¿qué te os apetece? Hacemos Ahí. esto, aquello. Tenemos Y un nos grupo, vamos, sí, tenemos un grupo de WhatsApp. y ahí pues Somos unos cuantos amigos organizamos y alguna ruta, alguna comida, hacemos alguna aparte comida, de alguna la cena. del orfanato. Invitamos a todos que se quieran apuntar con nosotros y ya está, pero no a través de la asociación. Intentamos también animar a mucha gente a estas comidas, cenas, rutas, para que se animen, porque hay mucha gente que es reacia de ir a los hermanamientos porque tienen miedo de llegar y no conocer a nadie. Ay, si voy y no conozco y tal. Pero a ver, no pasa nada. Y si llegas y luego conoces, porque claro, tú te dicen el fulanito de tal, y dices tú, ay, me suena el nombre, pero es que no le pongo cara. Y lo típico Y luego cuando es- llegas dices tú, madre mía, de mi corazón, pero bueno, ¿cuántos años? Y entonces empiezas ya a recordar. Pero hay gente que ese primer paso le cuesta trabajo. Y entonces el hacer estas cenas y estas comidas, las rutas y animar a la gente a que vengan con nosotros a pasar un día, a reírnos un rato, a conocernos, y entonces como que después sí se animan, porque este año viene mucha gente, viene alguna gente nueva que sí vino a alguna cena de estas, y entonces como que se van animando. Pues mira, este año sí que me animó el hermanamiento. Ay, pues bueno, digo yo, sí, hombre, si llegas y ves que no conoces a nadie o te encuentras un poco fuera del lugar, estamos nosotros, no pasa nada. Porque además es que parecemos al siamesas. final siempre se integra todo el mundo Sí. perfectamente. Sí. Y mucha gente no conoce, que pregunta, ¿pero cómo te llamabas? ¿De qué curso eras? ¿En qué generación fuiste? Y todo eso, ¿no? Entonces, tampoco se dan, mucha gente no nos conocemos igual. Entonces, allí casi todo el mundo tenía un mote. Entonces, por el mote, al final salimos todos. Sí, sí, sí. Vamos, que la experiencia por el momento, después de... ¿Cuántos años lleváis en la asociación? 22 va a hacer este año.
Empezó a funcionar en el 2004, sí. Yo no, yo llevo menos, yo llevo este año solo. Pero como asociación llevamos 22. No, pero nosotros en la asociación. Ah, en la asociación yo llevo desde el 2006. Eso preguntaba. Y en la directiva también desde el 2006. Vale, venga, vamos a ir acabando. Tenéis un minutín cada una para darle el mensaje que veáis conveniente a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, animándoles, antiguos alumnos. Se entiende que esto es para antiguos alumnos y entiendo que acompañantes, ¿no? Mira, tenemos un caso de que era un señor, Manolete, y enfermó. Empezó la hija a ir con él, a acompañarlo, y estuvo yendo enfermo bastantes años. El hombre, claro, murió. Pues su hija sigue. Ajá, qué bien. Y va todos los años, no se pierde una. Dice ella, yo entiendo, dice ella, sois una familia, sois mi familia, sois mi otra familia. Y mi hija empezó a ir con 12, 13 años y con 33 sigue yendo. Bueno, eso es una muy buena señal. Y mi yerno va. Y mi nieta también me acompaña. Desde hace como 3 o 4 años me está acompañando también a las comidas. Este año no puede venir, tiene un poco de pena, pero bueno. Pero siempre, de hecho, es socia de la asociación también. Sí, sí, sí. La hice socia porque empezamos a meter a los polluelos en el grupo y se animan. Oye, pues casi que no dijáis nada más, porque con lo que habéis dicho, yo creo que ya los antiguos alumnos del Orfanato Minero y del Fundoma ya se sienten invitados, ¿no? Aceptamos a cualquiera que tenga que ver con la minería. Porque mucha gente piensa que el Orfanato Minero nos tiraban allí como, no sé, para quitarnos del medio, como estorbo. Pero es que luego nos hicimos una familia. Y entonces el mundo de la minería, que todos lo llevamos en la sangre, porque el que más y el que menos en Asturias lleva el carbón en la sangre, piensa que el orfanato, que éramos, bueno, delincuentes, que era como un correccional, y mucha gente me lo tiene dicho. Uf. Y dices tú, no, era un internado, monjas. No tenía nada que ver con la religión, ni tenía nada que ver con el gobierno en plan reformatorio. Era un centro donde ayudaban a las familias mineras. Y en Asturias, el que más y el que menos pertenece a una familia minera. Y entonces, lo guapo es que vayan los antiguos alumnos, por supuesto. Pero si luego esos antiguos alumnos quieren llevar y que se acoplen y que vean y que vivan el cariño, aunque seamos gentes de diferentes generaciones, de diferentes de sitios, ahí no hay rivalidad, ahí lo que hay es unidad, es familiaridad. Y mucho respeto y mucho cariño. Bueno, pues estamos hablando con María José Martín Villar, la presidenta de esta Asociación de Antiguos Alumnos del Orfanato Minero y del Fundoma, y con Marisol Lorenzo, la tesorera de esta entidad. Organizáis un año más el encuentro anual este sábado, 25 de abril, a la 1 de la tarde en Ubieu, y creo todavía se puede uno apuntar si quiere asistir. ¿O no? Bueno, este año vamos a hacer una... Es que el problema es que vamos a marear a los del hotel. No, claro. Como mucho hasta el jueves. Hasta el jueves... miércoles, sí. Yo el miércoles ya le dije a la chica del hotel que daba una cifra exacta. Vamos a poner miércoles. Mejor el miércoles, Marisol, porque ellos tienen que pedir la comida. Normal, si no, y sois mucha gente. Claro. Entonces eso. Hasta el miércoles tenéis para apuntaros. Muchísimas gracias a las dos, que salga todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Y que continúe la actividad de la institución. Muy bien, gracias. Dentro de un momento continuamos con más contenidos en Asturias al Día, en este comienzo de semana, en este lunes. Con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de este lunes, este 20 de abril de 2026, hablándoles de un proyecto que tiene a la cultura, al turismo como protagonista. Se llama Antalleri y está protagonizado por Noelia Fernández, guía cultural y turística responsable de esta iniciativa. Una iniciativa que ofrece visitas guiadas temáticas para los
los visitantes, como no, para los turistas, pero también para la gente de Asturias, porque muchas veces, Noelia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. A veces nos olvidamos los propios que somos asturianos, que presumimos muchísimo de ello, de lo que tenemos en casa, y a veces a 100 metros de donde vivimos hay cosas interesantísimas que ni siquiera conocemos. Exactamente. A veces tenemos que hacernos a la idea que tenemos que ser también turistas en lo nuestro, turistas de lo nuestro, que a veces pensamos que conocemos todo y no es así. Bueno, la idea además es que no solamente visitemos los sitios a los que tú nos propones ir, que vamos a repasar después en las 3 rutas que más o menos ya tienes diseñadas, también las haces a petición, ¿no? De la persona que quiera venir, pero tienes 3 ya diseñadas. La idea es no solamente visitar, sino visitar con un poco de xeito, con un poco de sentido, ¿no? Sí. Saber un poco lo que estamos haciendo. No somos los típicos, si habláramos de montaña, no seríamos pisapraos, seríamos gente que va a visitar sitios con un poco de conciencia, con un poco de idea, con un poco de ir más allá. Y esto, por ejemplo, enlaza muy bien con una de las ideas que tienes, con una de las rutas, que es la que tiene que ver con la cultura sidrera. Venir a beber sidra, no solamente enfilarse bebiendo sidra. Exacto. ¿Cómo lo tienes planteado? Sí, ya sí. Todos tenemos muy claro que la cultura sidrera nos gusta mucho, nos la acaban de reconocer en 2024 como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, oye, maravilloso, sabemos que se escancia, sabemos cómo se bebe, y los asturianos, bueno, que si vemos a uno echar la sidra de golpe en el vaso, echamos las manos a la cabeza. Pero luego, pues no conocemos tanto de otros aspectos, porque soy una cultura que viene de siglos atrás. Entonces, bueno, hay aspectos históricos de muchos tipos que no conocemos. Y yo la primera que cuando me metí en este mundo descubrí un montón de cosas. Y yo soy de aquí de toda la vida, viví en Asturias toda la vida, me encanta esto, pero siempre estás descubriendo a medida que te metes, que lees, que al final esto es una actividad que yo hago desde mi opinión personal, como asturiana, como consumidora, como persona que me gusta la cultura asturiana. Entonces siempre hay cosas que no conocemos. ¿De dónde viene toda esta cultura? ¿Cómo se originó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué papel tuvo una ciudad como Xixón, industrial? ¿Qué había antes del escanciado? ¿Qué facían las mujeres en la cultura sidrera? ¿Qué se falaba con la cultura sidrera, que ahí está el asturiano, toda esta gente que dice que hay un invento y no, esto está vinculado, hay un vocabulario sidrero que no se puede traducir al castellano, y así, yo que sé, un montón de cosas que descubrir. Me parece muy interesante el tema de la industria, porque hay una industria interesantísima relacionada con el mundo de la sidra, por ejemplo, en la propia fabricación de la botella de sidra. Claro. Esa botella de sidra se fabrica desde hace unos años, no desde siempre. Antes bebías en zapiques, lo que lleva una xarra de madera, y con el tiempo se fue cambiando con la idea también de mover la sidra, ¿no? Nace con bueno, tú me dirás que sabes muchísimo más que yo, ¿no? Pero con la idea también de exportar, de ir moviendo la sidra, claro, que no solamente se bebiera donde tenéis la pipa, donde despichabes, claro, y no había manera de mover si no fuera, pues eso, corchando una botella que es una botella diferente a las demás. Sí, tiene unas características muy peculiares para facilitar el escanciado, pero bueno, tampoco fue así de inicio. Al principio las primeras botellas parecíanse más a las de vino, porque traíanse de fuera. En fin, antes de que hubiera botella, pues eso, lo que dices tú, bebíase en charres, bebíase, no se escanciaba, echábase todo de golpe. Luego, bueno, la gente fue descubriendo que igual sabía mejor bebiéndola poco a poco. Y luego, pues bueno, hubo una necesidad de vaciar las pipes, que al principio había pipes, y había que vaciar las pipes para la siguiente cosecha, o la necesidad de exportar las pipes no sobrevivían. El viaje para allá, para América sobre todo. Y entonces, pues bueno, primero empezaron a importarse botellas para poder embotellar y guardarlo. Luego ya se creó aquí una industria en Xixón, que pudo ser Xixón porque fue la ciudad industrial principal, pero pudo haber sido Avilés o otra ciudad. Pero bueno, como fue Xixón, la botella creóse aquí y fabricóse aquí hasta, creo, 1980. Que por eso se llama botella de Xixón. Exacto.
Precisamente, hay estudios de Ignacio de Villabona sobre ello, muy interesantes, un ensayo muy chulo sobre el tema y lo que conllevaba pues ese cambio, ¿no? Tanto de consumo como después de exportación. Bueno, esto sería una de las 3 rutas que ya tienes en marcha, ¿no? Sí. Dejando claro que además a ti no te paga ningún llagar ni ningún chigre. No, de momento no. Lo organizas de tal forma que das conocimientos sobre de dónde viene todo esto, ofreces visitas a determinados llagares y determinados chigres, ¿o cómo lo haces? De momento chigres. Los llagares, bueno, igual en el futuro, si a la gente le gusta la idea, todo se puede ver. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De momento llevo a la gente al chigre y cuento cosas también, aparte de todo esto de la historia, bueno, y un montón de cosas que hay para contar, también eso, y una actividad para concienciar al consumidor. El consumo ya es solamente la parte final de todo el proceso que conlleva la sidra, está claro, pero me gusta eso, hacer consumidores exigentes, que sepan lo que lleva la sidra de Asturias, que lleva la sidra de Asturias, que no lleva, porque hay muchos sidres ahora, hay sidra ecológico, hay sidra selección, hay sidra de muchos tipos, pero la de Asturias lleva una concreta y un consejo regulador detrás que vela porque esa sidra se haga con manzana de aquí y todo eso. Intento ser también un poco crítica con eso y concienciar, porque yo soy la primera que me aplico el cuento y pides con etiquetina. Exacto, y si aquí queremos que esta cultura perviva y queremos protegerla y que dure, no basta solo con que nos den un reconocimiento, tenemos que ser nosotros los primeros que consumamos correctamente y favorezcamos que ese producto circular, que más circular que la sidra, yo creo que hoy día no hay nada que la sidra de Asturias, pues eso, que la gente se conciencie. El papel de la mujer también es otro de los puntos básicos en esta visita sobre sidra. Sí, la muller que, bueno, como en tantas cosas, las mujeres hicieron de todo y nunca se habla de ellas, y desde pañar manzana a trabajar en llagares, a hoy día, bueno, que, en fin, llevar chigres, dirigir todo tipo de organizaciones, a la mujer siempre tuvo ahí, y como todo, o sea, no es que la cultura sidrera sea diferente en ese aspecto, y es que cuando hablamos de historia, de cultura, siempre, por lo que sea, se fala de paisanos. Y no, hubo muchas mujeres. Machismo directamente, ¿no? Exacto. Sí, la cultura patriarcal llega a todos los lados y no, hay que hablar de las mujeres. Igual que me gusta hablar de las mujeres que tuvieron las industrias, en Xixón non se puede falar de industria sin falar de las cigarreres y de tantas mujeres que tuvieron en talleres de mil cosas, pues en la cultura sidrera non son una excepción y tuvieron también haciendo de todo, y trabajos de todo tipo, penosos y actividades en las que la historia y el presente se entrelazan y nos ayudan a entender lo que fuimos y lo que somos. Sería como la presentación, de hecho es la presentación que utilizas de Antalleri en tu página web. Y otra de las actividades que ofreces, y ahí está relacionada también la vigencia todavía actual industrial de Xixón, pero también el pasado, con la ciudadela de Celestino Solar. Ejemplo clarísimo de que pasaste 200.000 veces por delante de lo que es el portalón que daba acceso a la ciudadela, siendo de Xixón o no, porque está en el centro, cerca entre el barrio La Arena y el centro de Xixón, y quizás no sepas lo que había dentro. A mí eso me sucedió personalmente. Sí. Lleva siendo museo desde 2003, que ya llovió un poco. Y tenemos una suerte enorme de tener un sitio así, porque en España algún resto de vivienda obrera similar se conserva, pero realmente somos afortunados de tener un sitio conservado como la Ciudadela. Y se conserva porque se habitó hasta los años 80, ya en un estado muy decaído, muy marginal y tal, pero sí, sobrevivió hasta los 80 y de ahí se decidió protegerlo, porque si no hubiera caído y ahí tendríamos pisos de lujo o yo qué sé qué. Está enfrente del Mercado San Agustín, para que nuestros oyentes y nuestros espectadores se den cuenta. Ahí también trabajas con esa memoria histórica fundamental para recuperar también la gente que, bueno, muchos están vivos afortunadamente, que vivieron en su época ahí. Sí. Es un sitio que a mí me motivó mucho. Yo desde que lo abrieron, desde que lo visité por primera vez, yo quise hacer visitas ahí, pero es un sitio realmente especial.
non lle unha fábrica, son antiguas viviendas obreras que non lleren chaboles, pero poco más. O sea, y además, y un sitio que invita a reflexionar, porque hoy día estamos viviendo una regresión, una decadencia de la vivienda otra vez, volvemos a vivir, a compartir piso, vuelve a haber gente que no entiende dónde meterse. Y el tema de la Ciudadela fue que Sisión en un momento dado se convirtió en ciudad industrial, aquí llegó gente a montones y no tenía dónde vivir, entonces hubo que construir vivienda. Otras veces directamente vivían en chaboles, como podían, formáronse barrios alrededor de las fábricas. Y con la Ciudadela, que hubo hasta más de 200 en Gijón, esta lle una de las que hubo, de las más antiguas, no la más antigua tampoco. Pero eso fue también un lugar de negocio, porque construíanse viviendas a montones, la gente vivía ahí como podían, y sacaban perres los que construían eso. Y eso invita a la reflexión de lo que tenemos hoy, de lo que fue aquello. Gústame también desidealizar aquello, porque obviamente vivían todos muy pegadinos y había solidaridad vecinal, pero también había problemas, porque vivían unos pegados a otros. Y un sitio muy interesante. Y la gente que viene gente de aquí, de fuera, y queden sorprendidos. Incluso los de aquí, lo que dices tú, que dicen, oye, tantas veces que pasé por aquí, no tenía ni idea de esto. Tal. Llama mucho la atención los documentales que están creados sobre la Ciudadela de Celestino Solar. Dentro de la visita tienes la posibilidad de ir viéndolos, y había gente que todavía, lo he dicho, afortunadamente, vivas hoy, mujeres que decían, nosotros andábamos descalzas y cruzábamos la calle, cruzar la calle, o sea, no es que tuvieras que caminar, no, era cruzar la calle, cruzar la acera, una acera a otra, o sea, habría, 5 o 10 metros, y había señoritingas. Claro. O sea, era pleno centro de la ciudad, muy cerca de Capua, gente con mucho dinero, grandes señores, y al lado, escondidos, los probes. Sí, de primeres, ahí no había nada, pero luego, unas décadas después ya empezó a haber vivienda burguesa y de hecho eran unas construcciones que se escondían. Tú no la veías desde la calle, quedaba ahí oculta dentro del patio de las casas guapas. De hecho, tiene una casa, tú lo primero que ves al entrar, y una casa que tapa los patios. O sea, eso no era casual. Y sí, y hay una anécdota, o sea, cuando les instalaron la fuente que tuvieron en los últimos años y tal, la sensación fue de alivio, de qué bien que no tenemos que salir a por agua, eso, entre los señoritos que vienen de veraneo, de Madrid o lo que fuera, o sea, imagínate. Sí. Bueno, esto en cuanto a la ruta que ofrece sobre la Ciudadela de Celestino Solar en Sisión. Pero vamos también a Ubieu, otra de las iniciativas que tienes, y además eres guía autorizada para ello, es visitar la catedral. Sí, que no era el plan inicial, porque a mí gustame mucho, a mí gustame mucho todo el tema de la historia industrial, por eso, puse el nombre de Antalleri, porque gustame la historia reciente. Luego se ve también. Que no era la historia de ayer, sino la de Antalleri, un poco más atrás. Y gústame más eso, pues la historia social, todo lo que tiene que ver eso, la vivienda obrera, la historia industrial, además viviendo en Sisión, pues que ya es inevitable. Pero bueno, la catedral, forméme como guía acreditada y un sitio que, oye, se construyó a lo largo de muchos siglos y un lujo de edificio y el monumento más impresionante, ¿no?, histórico que tenemos, y presta también, la verdad. No lle eso, el plan inicial que tal, pero la verdad que hay un edificio también con mucho para contar. Todo depende cómo se cuenten las cosas, ¿no? Lo de centrarte en Ubieu y acreditarte, formarte como guía, ¿ese proceso cómo fue? Bueno, desafortunadamente para los guías aquí, sí que si estás en alguna asociación, a lo mejor hay alguna formación específica, pero y que la formación que dan en la catedral y una formación muy buena, son muchas horas, muchos contenidos, te lo da la persona que está allí de responsable de cultura, que está allí trabajando en la catedral, y es un lujo absoluto, te da muchísima información. Entonces, bueno, yo básicamente, eso, no hay muchas formaciones de ese nivel para guías, y bueno, digo, oye, pues quiero informarme para esto, me gusta el edificio, a mí siempre me gustó, claro, me gusta el prerrománico, gústame la catedral, había estado allí hacía mucho, y vi el curso de formación y fui para allá, y la verdad que muy bien, hacen un examen, o sea,
Es mucho conocimiento en unos pocos días, pero sales de allí realmente con herramientas para poder enseñarlo. Luego tú lléveslo por donde quieras, porque una visita no es lo mismo que te la guíe yo, que te la guíe otro compañero o compañera que guste más el tema arquitectónico, a otro gusta y más lo social, a otro gusta y más las leyendas, las hipótesis, yo qué sé, cada visita hay un mundo. Pero sí que te dan las herramientas para que lo puedas hacer bien. Porque tú personalizas las visitas dependiendo del grupo que tengas o de la persona que te contrate, o ofreces un servicio que ya está hecho y dices, yo hago esto. Hombre, a mí me gusta contar, llévamelo un poco a lo que, como a mí me gusta contarles cosas, pero obviamente si hay visitantes que quieren preguntar o saber de algo concreto, pues ya te focalizas un poco más. Claro, siempre me adapto un poco al grupo de gente que tenga, pero bueno, si la gente me escucha y está dispuesta a tal, yo lo llevo por donde me guste a mí. Igual me centro un poco más en el aspecto social, quién hizo esto, por qué pasó aquí, para que esto fuera así, no fuera así, bueno. Vale, eso entiendo que en cualquiera de las tres que tienes ahora mismo en funcionamiento. Sí. ¿Qué tipo de clientes tienes? Pues de todo tipo, de momento pues eso, gente de aquí y gente de fuera sobre todo. Tenemos ahora, claro, no tiene nada que ver las Asturias que tenemos hoy con el turismo que tenemos hoy con las Asturias de hace unos años, que vamos, esto hubiera sido impensable. Ahora tú vas por los sitios, ves guías con visitas por todos los lados y eso viene mucha gente de fuera. Pero bueno, gente de aquí, alguna viene también y yo particularmente quiero enfocarme mucho a que venga la gente de aquí. Lo decíamos al principio de la presentación, porque hay veces que lo tienes al lado de casa y no le das relevancia. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, por ejemplo, en la Ciudadela, Celestino Solar, cuántos de nosotros hemos estado en la Catedral de Oviedo por dentro, viéndola, no acudiendo a una celebración eucarística de casualidad, no, viéndola bien, por dentro? ¿Cuántos hemos subido a la torre de la catedral? Bueno, a la torre se puede subir desde hace menos tiempo, pero merece mucho la pena también. Sí. No, y eso. Lo propio lo dejamos ahí como, no sé si yo un poco, bueno, ya lo veré, tengo tiempo, vivo aquí, pero luego al final no vas. Claro. La reflexión que lanzábamos también, no es solo hacer turismo, no es solo pisar paraos. Eso también me interesa y esa es una de las partes importantes de tu proyecto empresarial, Noelia. Sí, hablamos de turismo como algo negativo en cuanto a la gente que va y va a hacerse la foto, hacer el check, tuve aquí, tuve allí. Eso al final para mí es consumismo puro y duro. El turismo puede ser también aprender cosas. Yo hago también de forma cercana, amena, cuento alguna tontería para que la gente tal, pues que no sea aquello muy, muy rígido, pero el turismo tiene que ser también cultura, aprender dónde estás, por qué este sitio ya sí, por qué hay un sitio como la Ciudadela, por ejemplo, ¿no? Aquí en pie, ¿qué pasó? O sea, saber un poquitín, tampoco, obviamente, no hay una clase magistral, no hay una charla académica, pero sí que, bueno, que te vayas con un pozo de, mira, aprendí algo que no sabía, con la cultura sidrera igual, porque la siente al principio bien, sí, vamos al Chigre, vamos a tomar sidra, por supuesto, se toma sidra en la visita, ¿eh? No lo vamos a negar. Que no lo dude nadie. Pero se trata también de saber, oye, esto que tengo yo aquí en la mano, este culín que me escancien, ¿cómo llego aquí? ¿Cómo la artesanía del escanciado? O sea, que también voy a poder contar, afortunadamente, con una chigrera reconocida, jurado de escanciadores. Puedes decir el nombre, Loreto. En el Chaflán. En el Chaflán, sí, eso. A ver, para mayo organizaremos alguna allí. O sea, hay todo un mundo ahí. Entonces la gente marcha como diciendo, ay, pues es que incluso soy de aquí, no sabía todo esto. Ay, no tenía ni idea porque no soy de aquí. Sabía que se escanciaba la sidra, pero... Entonces todo eso es lo que busco, que la gente marche con algo de conocimiento y que se divierta también, que se lo pase bien. Claro. Eso es responsabilidad también. Y la última que te lanzó, Noelia, en este caso, en relación con lo que es el contexto que tú mencionabas antes. Era impensable hace, yo creo que hasta la pandemia, que hubiera esta explosión de visitantes en nuestra comunidad autónoma. Los guías turísticos clamáis también por una dignidad de vuestra profesión, que se reconozca vuestro trabajo. Evidentemente es un proyecto empresarial, está para ganar dinero, no tenemos por qué avergonzarnos de ello. Sí. Tú, en tu caso, con conciencia, lo has dejado bien claro, pero bueno, pues eso,
¿Cómo está el sector? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y qué pasos tendríamos que dar para dignificar de verdad una profesión como la de guía turística? Yo creo que pasamos de una época en que aquí, yo siempre quise ser guía. Yo estudié turismo hace muchos años en la universidad aquí y siempre me gustó lo de guía. Y es que hace unos años era impensable. Y es que reíanse de ti. Dice, pero decía, yo no quise marchar fuera. Trabajé 2 o 3 cosas aquí por el tema de los idiomas y tal. Pero el trabajar de turismo aquí en Asturias era una cosa como una locura. Empezaba a los proyectos de turismo rural, empezaba a verse que aquí se podía hacer turismo de otra manera, pero era una locura. Ahora vivimos, pues eso, ya antes de la pandemia empezó a venir gente, empezó a ponerse stories de moda, y ya con la pandemia ya mucho turismo interior, el resto de comunidades se dieron cuenta que Asturias era un sitio chulo para venir. Y pasamos ahí de la nada al todo de golpe, y hay mucha actividad para los guías. Yo creo que hay un sector que está muy precarizado, como toda la hostelería y todo el turismo, que no se nos olvide que somos el mismo sector y el más precario que hay. Entonces hoy día ser guía sin eso, bueno, asalariado está muy mal la cosa, un trabajo muy precario. Yo de hecho, bueno, este proyecto ya autoempleo total. Sí. Y ahora hay, pues eso, mucho consumo de masa. Tenemos que, yo creo, derivar a hacer un producto de más calidad, hacer visitas un poco diferentes, cada uno que haga obviamente lo que quiera y cada uno le va a dar su enfoque. Podemos hacer el mismo tema a varias personas y no lo vamos a hacer igual nunca. Y una cosa artesanal también, y yo creo que hay que derivar un poco por ahí, porque el visitante lo merece también, el visitante pues, y el propio. Esta es Noelia Fernández, este es su proyecto Antalleri, guía turística, pero también cultural. Las dos cosas tienen que ir juntas y ese matiz es importante. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Nacio. Finalizamos de esta manera la entrevista con Antalleri, pero también Asturias al Día en esta jornada de lunes. Disfruten todo lo que puedan de lo que quede de día o todo lo que les deje.